Una vez determinado en el episodio anterior sobre lo que debería ser el papel de los estados frente a la pandemia, concretemos ahora cuál debería ser el papel de las administraciones públicas frente a la pandemia. Veamos eso en este episodio. Lo primero que debemos hacer para comenzar este episodio es saber qué es una administración pública. Como pasa con el Estado, que lo dijimos en el episodio 2, que normalmente se le asocia con gobierno, se le asocia con todo lo que es público, pero sobre todo con gobierno. Para mucha gente, gobierno y Estado es lo mismo. Vimos que no, vimos que el Estado es una figura de mayor relevancia, una figura que inclusive nos incluye a los ciudadanos en él, de forma tal, pero que también tiene otros elementos, que no es solamente las autoridades y el poder público, etcétera, que inclusive hay una soberanía que está en manos de los propios ciudadanos. Pasa lo mismo con la administración pública. Con la administración pública debemos saber que no todo lo público es administración pública, con A y P mayúscula me estoy refiriendo. A lo mejor en el lenguaje coloquial, la administración pública se le puede llamar a cualquier autoridad pública. Jurídicamente, insisto, esto no es exacto, esto no es correcto, pero para mucha gente lo es. Pero cuando estamos hablando acá en este episodio de administración pública con A y P mayúscula, nos estamos refiriendo a esas autoridades que tienen atribuidas funciones administrativas y no jurisdiccionales, ni legislativas o normativas propiamente dichas. Si bien es cierto que la administración pública en algunos casos excepcionales o que ya salen de sus competencias de las que siempre ha tenido, pueden tener inclusive competencias normativas y también competencias jurisdiccionales, sobre todo en países como Colombia, que hasta la Constitución permite y se ha desarrollado en varias leyes, que figuras administrativas no es que ejerzan figuras o competencias administrativas o funciones administrativas de parecido jurisdiccional, como siempre fue. Eso es una cosa que siempre ocurrió en las administraciones públicas, sobre todo en el siglo XX. No, estamos hablando de administraciones públicas o figuras administrativas que, aparte de funciones administrativas propiamente dichas, porque por algo son administración pública también, pueden ejercer excepcionalmente, si la ley se los atribuye o se las atribuye, estas competencias jurisdiccionales, pero eso son, si se quiere, complementos de su función principal o con finalidades de perfeccionar su función principal, que es la administrativa. Así pasa con la normativa que a veces tiene la administración pública ahora más que antes. Pero su función natural, como su nombre lo dice, es la función administrativa. Por eso es que, en principio, jurídicamente hablando, siempre en este programa tratamos de hablar jurídicamente qué es lo que manejamos, sobre todo en derecho público. La administración pública con A y P mayúscula, insisto, es esa parte del Estado que tiene atribuidas funciones administrativas para manejar o velar los intereses generales diariamente, solucionar los problemas, esos problemas que no pueden esperar los procesos legislativos naturales de todo Estado, sino el poder ir solucionando esos problemas que se van presentando en el día a día en lo que tiene que velar la administración pública, porque tampoco es que la administración pública, como piensan algunos funcionarios, es la mamá de los ciudadanos, es la mamá de los habitantes de un municipio o de un estado federado o de un departamento o de un país. No, las administraciones públicas tienen atribuidas las funciones que la ley le atribuye, porque en el resto la sociedad se maneja por sus derechos y libertades. Ahora, cuando estos derechos y libertades tienen problemas entre sí o generan problemas de interés general, ahí es cuando hace falta entonces regular, y entonces las administraciones públicas tendrán que intervenir en algunas situaciones, en otras simplemente es para que los ciudadanos vivan bien y tienen atribuidas la prestación de servicios públicos, tienen atribuidas la prestación de ciertas actividades o hacer ciertas actividades que el interés general le convenga para que la gente viva mejor. Inclusive pudieran tener atribuidas funciones sancionatorias siempre que la ley, repito, eso es muy delicado, pues es materia de reserva legal, si la ley le atribuye a la administración pública competencias sancionatorias, perfecto,
si no lo hace un juez, como es lo normal en un Estado, pudiera tener facultades sancionatorias una administración pública, pero estrictamente lo que la ley se lo permite. Lo que ya la ley no diga o no exprese, no puede la administración pública hacerlo. En principio la administración pública está para velar por los intereses generales de esos diarios, para que la gente viva mejor. Y siempre regido por la ley, insisto. Concretamente, las administraciones públicas están en su mayoría en los poderes ejecutivos. El poder ejecutivo normalmente tiene dos partes: el gobierno con G mayúscula, que tienden a ser los grandes funcionarios del Estado en el poder ejecutivo, especialmente presidentes de la República, y en los ámbitos territoriales descentralizados, como pasa con los alcaldes, como pasa con los gobernadores de estados o departamentos o de provincia, dependiendo del país. Esos son los que, y bueno, y hay una serie de funcionarios de libre nombramiento y remoción que estos señores pueden designar a dedo, sin tener que hacer concretamente una carrera administrativa o algún concurso para hacerlo, que todo eso cada país le da hasta un punto lo que es gobierno con G mayúscula, que tienen una serie de competencias propias que la ley les atribuye. Pero de ahí para abajo, en el poder ejecutivo, los funcionarios son los llamados funcionarios públicos, ¿no? Que la mayoría deberían ser funcionarios nombrados luego de demostrar sus competencias en los concursos correspondientes. Eso es lo que debería ser considerado estrictamente administración pública. No todo lo público, insisto, no es administración pública, ¿ok? Hay algunas áreas administrativas en los demás poderes, legislativo y judicial, pero en principio estos poderes, su función principal es otra, la función normativa, la función jurisdiccional, dictar sentencia. Ya no serían actos administrativos como son los actos derivados de la función administrativa. De forma tal que nosotros nos vamos a referir en este episodio es a esa administración pública que tiene atribuidas esas competencias administrativas, que una vez que pasan los estados de excepción, que ya vimos en los episodios pasados, cambia la dinámica de decisiones públicas en la materia de la pandemia. Sí, pero la pandemia sigue. La pandemia sigue, estos funcionarios están allí, estos funcionarios tienen que actuar. ¿Pero cómo tienen que actuar? Ya adelantamos en los episodios anteriores. Estos funcionarios tienen que ver principio de legalidad, eficacia de su decisión, participación de la gente, consulta con expertos y, por supuesto, tener pendiente la eventual responsabilidad patrimonial, siempre pensando en decisiones que mejoren la situación de los ciudadanos, que para eso están ellos allí, para solucionar problemas y no para fastidiar a la gente por hacer ejercicio de una manera totalmente arbitraria, o pensando que yo soy funcionario, yo fui electo por mi gente y ahora la gente se tiene que acatar mis decisiones. Eso no es así. Obvio que las decisiones cuando son públicas deben acatarse, pero estas decisiones deben derivar de unos procedimientos previos para determinar si no solo que está correcto el ejercicio del poder de acuerdo con la ley, sino determinar si la decisión vale la pena, porque decíamos en el episodio pasado que estas decisiones no solo deben estar reguladas o de acuerdo con el principio de legalidad o de acuerdo con la ley, sino si estas decisiones de verdad van a solucionar un problema, que si no lo van a hacer, si más bien van a empeorar la situación o no van a hacer nada, mejor no actuar, porque eso puede generar perjuicios, además de otros derechos. Que eso también ellos tienen tanto, los derechos humanos, no hay unos más importantes que otros, todos los derechos en general son importantes, y dentro de los derechos humanos lo mismo, no hay unos derechos humanos más importantes que otros, como algunos ideológicamente tratan de hacer ver. El derecho a la salud por la pandemia es más importante que todo lo demás. Entonces no me importa que se muera la gente de hambre porque no tiene empleo, no me importa que la gente por otras razones se enferme porque está en confinamiento o que sufra de depresión o que no duerma, etcétera, etcétera, que también son colaterales de los confinamientos, sino que yo tengo que resolver el problema general. Tengo que hacer cuarentena y no tomo las decisiones de fondo, que son las que se deberían estar tomando en este momento, como es aumentar los hospitales, aumentar las vacunas, estar pendientes de que la gente tenga un ingreso si les he perjudicado su ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas de las que tenemos que hablar en este episodio, pero sobre todo tener en cuenta qué es una administración pública y a esos efectos y bajo ese criterio
estamos hablando de administración pública en este episodio. En episodios anteriores vimos en general en todo el Estado, ya vimos lo que significa el Estado, sobre todo en el episodio 2. ¿Cuál debería ser el papel de estos frente a la pandemia? Ya en el episodio pasado hicimos así una especie de adelanto a lo que va a ser este episodio, porque al final, sobre todo cuando ya pasa el estado de excepción, que ya ese gran poder del presidente de la República o las cabezas de los poderes ejecutivos en cada tipo de los países que tienen estado de derecho, bueno, todos los ejecutivos son iguales. El papel del Estado varía, porque dentro del Estado hay varias figuras, como dijimos al principio del episodio 2, que formando parte del Estado no son gobiernos realmente, o que siéndolo no es propiamente la administración pública la que está actuando. Cuando el presidente de la República dicta un estado de excepción, no es propiamente una administración pública la que está actuando allí. El presidente de la República está actuando como jefe de Estado, que es una reminiscencia que quedó de los antiguos estados absolutos, donde el rey era el gran dueño de todo prácticamente, inclusive desde el punto de vista económico y de propiedades en algunas etapas. De manera tal que cuando se presentan estas situaciones como la de la pandemia, y en general en las situaciones que permiten los estados de excepción, el presidente de la República o la cabeza del poder ejecutivo del país de que se trate, que a veces son primeros ministros, canciller, presidente de gobierno, etc., asume ese gran papel, pero en ese momento se puede decir que es el gobierno, con G mayúscula, la que está actuando, o jefe de Estado, el presidente de la República en concreto. Ahora bien, una vez que estos estados de excepción han pasado, que ya en consecuencia tenemos una normalidad constitucional, pero que la pandemia continúa, obvio que el gran papel que hay acá ahora dentro del Estado, en primer lugar va a ser las administraciones públicas, que son las que tienen que lidiar todos los días con este problema de la atención médica, de los contagiados, que siguen los muertos, etcétera, etcétera, para ver qué hacer. Pero también, en segundo lugar, es importante que una vez que ya el presidente de la República no puede tomar unas decisiones que definitivamente ya se salen de lo que es la competencia natural de un presidente de la República, de una cabeza del Poder Ejecutivo, tienen que ser adoptadas por el principio de reserva legal por el Congreso o Parlamento correspondiente. Eso es muy importante que se sepa. Pero mientras esas decisiones salen, porque ya las decisiones de un Parlamento, una vez que hay normalidad constitucional, toman los procesos que deben tomar, unos procesos largos, porque se debe buscar la participación, hay que tener mucha certeza de que lo que se va a legislar vale la pena para el interés general, porque en principio priva el principio de libertad ciudadana, de respeto de sus libertades y derechos. Pero como a veces hace falta tomar ciertas decisiones legislativas que pudieran generar en restricciones de los derechos, y además tomar en cuenta que pudiera haber responsabilidad patrimonial también del Estado, esta vez del Estado legislador, entonces por supuesto estos procesos buscan mucho más la participación ciudadana, el buscar expertos, el consultar, el ver la opinión de los gremios, que obvio que si bien es cierto que hay muchas más personas involucradas en la decisión, como todos los representantes del Congreso o los senadores inclusive, también hace falta estar claros, porque sabemos que los senadores, diputados o representantes son personas que no necesariamente tienen el nivel profesional, o que teniéndolo no manejan ciertas materias, entonces tienen que asesorarse, tienen que buscar consultorías con expertos, etcétera, etcétera, y por consecuencia, hasta que no está plenamente seguro un parlamento de que una decisión es conveniente, esas decisiones no se adoptan. Además que constitucionalmente esos son procesos que toman su tiempo. Es lo mismo que los tiempos de los jueces, también se critica mucho a los jueces porque demoran mucho, pero es que los jueces cuando toman una decisión pasa igual. Las decisiones de los jueces son muy delicadas y en cada caso que conocen tienen que primero seguir un procedimiento que respete los derechos fundamentales, sobre todo el derecho al debido proceso, pero además el juez para decidir tiene que estar plenamente seguro de lo que va a decidir. Bueno, algo parecido pasa con los parlamentos. Pero mientras tanto tiene que actuar una administración pública, y para eso existen las administraciones normalmente
en las organizaciones humanas. Pero en los estados, la administración pública, haciendo uso de sus competencias que le da la ley también, bueno, puede actuar a lo loco por ser administración y que para solucionar un problema tienen que actuar a lo loco o tiene que dar la apariencia de actuación. Mire, mejor no actuar si lo que voy a hacer no es conveniente o no va a solucionar un problema. Porque no solamente tener la competencia, sino también saber que eso tiene eficacia, que eso tiene eficiencia, porque además de allí puede salir eventualmente uno o varios casos de responsabilidad patrimonial. Por eso es que entonces tenemos que ver muy bien cuál debería ser la actitud y cómo debería actuar una administración pública. Ya repito, estamos en situación de normalidad en la mayoría de los países y en consecuencia estas administraciones públicas están actuando en uso de sus competencias naturales o regulares de la ley. Y por eso es que entonces esa actuación tiene que ser ya de fondo y no simplemente para aparentar, simplemente para hacer ver que están actuando pensando en una reelección el funcionario correspondiente, sino para solucionar problemas. Normalmente las autoridades piensan que cuando se encuentran en una situación como la de la pandemia, tienen que actuar de cualquier manera, no solo para que haya una apariencia de actuación frente a los ciudadanos de cara a futuras elecciones, a su costo político, etc., sino porque ese es el ejercicio del poder público. El ejercicio del poder público es lo que a mí se me ocurra, como se pensaba antes, o debería pensarse antes. Lamentablemente hay funcionarios que todavía lo piensan así. Y no ven esa parte de qué es lo que realmente conviene hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que ha buscado el derecho administrativo con respecto a la regulación o cómo debe actuar las administraciones públicas, porque las administraciones públicas están allí para velar por los intereses generales, sobre todo el velar diariamente en ese tema, pero ya no es solamente actuar por actuar, que como mucho ya en un Estado de Derecho la administración tenía que tener la competencia para actuar, sino que ahora se exige que esa administración pública tiene que chequear muy bien que lo que va a hacer de verdad vale la pena, sobre todo si afecta otros derechos o puede afectar otros derechos y de cara a una eventual responsabilidad patrimonial. Por eso que en un caso como la pandemia, la administración pública a lo mejor al principio lo que se le ocurría era las cuarentenas, los aislamientos, los confinamientos, etc. Como manera de primera mano para solucionar el problema, y se dictan los estados de excepción básicamente para esto. Pero cuando el problema se va avanzando, la administración pública ya no debe pensar de esa manera, ya tiene que ver cuál debería ser mi actuación de fondo. En consecuencia, yo creo que ya es hora, después de varios meses, yo creo que ya a los 6 meses de haber pasado la pandemia el año pasado, ya las administraciones debieron haberse dado cuenta, pero en general los estados completos, porque la administración es una parte del estado nada más, que es la parte administrativa y que en general está en el poder ejecutivo, sino que ya hay un momento que eso tenía que ser manejado a nivel constitucional general, ya no solamente como un mero aspecto administrativo, que ya no se podía resolver por temas estrictos de competencias naturales o regulares de las autoridades, sino que eso tenía que ser objeto de una gran decisión que es el estado de excepción. Pero una vez que ha pasado esa emergencia, esos primeros meses de no saber qué hacer y que lo que había que hacer en principio era eso que se hizo de las cuarentenas, aislamientos, y de hecho la mayoría de la gente lo acató y lo asumió como que ¿qué vamos a hacer? Eso es lo único que queda en estos momentos. Cuando pasaron los meses y sobre todo ahora que ya tenemos un año en esto, definitivamente las administraciones públicas deben pensar ya de otra manera, no solamente porque han recobrado sus competencias naturales o regulares en la ley, y los funcionarios desde el punto de vista constitucional, como es el presidente de la República sobre todo, ya debe saber que es parte del Estado y no el gran rey o dictador constitucional que dicen algunos que se genera en los estados de excepción, que tampoco es verdad. Deben pensar qué hay que hacer a largo plazo, qué hay que hacer de fondo. Y en consecuencia la solución no debe ser solo cuarentena, toques de queda, aislamiento, cierre de negocios, porque además eso ha generado unos daños económicos y de salud de otro tipo muy fuertes,
Por eso es que al final tiene que haber un problema de fondo, tiene que haber una solución de fondo, mejor dicho. ¿Cuál es esa solución de fondo? Crear más hospitales, buscar mayor atención médica. Para eso están los estados, pero sobre todo las administraciones públicas deben buscar entonces, ya que las cuarentenas, toques de queda, etcétera, etcétera, si bien generaron en un paliativo, en un pañito de agua caliente, en el principio, ya se vio y se ha notado en los últimos meses que sí, las cuarentenas a lo mejor otra vez, obviando el tema jurídico que estamos hablando, las cuarentenas a lo mejor han bajado un poco las cifras, han bajado las ocupaciones de la UCI, han bajado los contagios, etcétera. Sí, pero vuelve a haber otro pico. ¿Y qué pasa? Tenemos la capacidad médica para eso, tenemos los hospitales para eso, hemos hecho las gestiones debidas con las vacunas. Eso es lo que debe hacer una administración pública. Por eso es que estas cosas, ya una vez que pasa la emergencia, ya una vez que se sabe más o menos por dónde van los tiros en esto de la pandemia, obvio que las administraciones ya no se deben conformar con estar atacando un problema grave o de fondo con unas cuarentenas o unos toques de queda, etcétera, porque además de ser probablemente inconstitucionales, pero además, ya que en Latinoamérica lamentablemente la visión de lo jurídico es tan despectiva, eso soluciona el problema. O sea, vamos a ir a eso. Soluciona eso el problema. Porque yo les decía en el episodio pasado que hay una situación grave en varios países latinoamericanos que se salieron del Estado de Derecho, que son unas dictaduras, y han querido solucionar problemas, supuestamente saliéndose del derecho, porque el derecho fastidia, y resulta que la situación es peor. Y no miremos cifras, porque en la mayoría de esos países las cifras que están dando son falsas. No están verificadas y a lo mejor no con mala fe en algunos casos, simplemente no tienen la infraestructura porque están atrasados para saber exactamente quiénes están muriendo y quiénes están contagiados por coronavirus. Vamos a comenzar por allí, porque hay gente que hasta piensa, fíjate, tal y cual país que está en dictadura o que lo llaman a algo parecido, resulta que tiene poquito coronavirus, pero ¿tú estás seguro que esas cifras son reales? Tienen las infraestructuras para eso. ¿Por qué? Porque ellos se salieron del derecho, pero también se salieron del orden, de la organización, de la seguridad jurídica, que pueden decir lo que les dé la gana, pero nada de eso puede ser cierto. En consecuencia, deberíamos seguir con el derecho, es lo que aconseja la experiencia de siglos en el mundo, y por eso terminó de funcionar o se convirtió el Estado en Estado de Derecho, como es en la actualidad, de justicia y democrático, y no caer en esas profundas ilegalidades inconstitucionales creyendo que con eso vamos a solucionar los problemas, porque eso no soluciona problemas. Los problemas se solucionan de otra manera. Una vez que ha pasado la emergencia, la solución de fondo debe acatarse. Que si es necesario dictar una ley, se dicta. Que si es necesario buscar créditos externos, internos o como sea para hacer más hospitales, se hace. Las vacunas se compran. Eso es lo que tiene que hacer un Estado una vez que ha pasado la emergencia y una vez que ya se sabe lo que está ocurriendo. Esas son las cosas que no se trata de criticar por criticar. Se trata que los Estados están para eso, no para lo que vimos en el episodio pasado. Están para solucionar problemas y para no hacer imposible la vida en un país. Y para no desmejorar la situación jurídica de los ciudadanos. Eso es muy importante, que se tenga claro y que las autoridades sepan, sobre todo las electas en elecciones populares que están pendientes del tema político, el tema político lo deberían ver de esa manera. No actuar por actuar, sino actuar para mejorar, para solucionar, para que la gente esté contenta y para que no viva peor. Eso es lo que debería ser la manera de que los estados, pero sobre todo las administraciones públicas, actúen. Pues bien, este concepto de administración pública, si bien con el paso del tiempo ha venido delimitándose más claramente, porque efectivamente la asociación de administración pública con Estado o inclusive esa diferenciación de gobierno, administración era bien difícil en las primeras etapas del Estado de Derecho inclusive. Ya hoy tenemos claro con la evolución que ha tenido el Estado de Derecho lo que es realmente
administración pública y lo que debería ser y cuáles deberían ser sus criterios administrativos para actuar. Porque si bien es cierto que la administración pública excepcionalmente la ley le atribuye competencias normativas e incluso jurisdiccionales, su función principal es administrar. No es propiamente lo que llamamos los abogados expertos en derecho público dictar actos de gobierno, porque los actos de gobierno son de mayor calado, están en manos generalmente de un presidente de la República. Las administraciones, cuando el funcionario está actuando como funcionario administrativo, que en algunas veces coincide que el funcionario sea de gobierno y administrativo, cuando ya yo voy a ejercer una competencia administrativa, yo tengo mis principios administrativos que debo tomar en cuenta, a diferencia de lo que a lo mejor pueda haber como gobierno, porque efectivamente en algunos casos, si bien hay principios coincidentes, hay principios que cuando yo actúo como gobierno, como parte del gobierno, con G mayúscula, hay otros principios más bien regidos por el derecho constitucional y no el derecho administrativo. Por eso es que es muy importante eso. Pero como la mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de las figuras administrativas en general del Estado son administrativos, tienen que regirse por el derecho administrativo. Por supuesto que sí. Y en consecuencia, estos funcionarios tienen que tener en cuenta muy principalmente estos principios que vimos en el episodio 2 de legalidad, reserva legal. Lo que es reserva legal yo no puedo ejercerlo, salvo que la ley me lo permita expresamente. Es algo muy importante, porque por ejemplo, sanciones, impuestos, que son dos áreas muy delicadas, que solo deben ser regidos por la ley con L mayúscula además, que es lo que dijimos en el capítulo 2. Son áreas específicas de reserva legal. Yo no puedo crear sanciones de la nada, yo no puedo crear impuestos de la nada, yo funcionario administrativo, yo alcalde, yo gobernador, yo inclusive presidente de la República en situación de normalidad, yo no puedo estar creando sanciones directamente, por decreto, o por los actos correspondientes en los ámbitos administrativos. Nada de eso. Lo mismo, estamos hablando de sanciones, estamos hablando de impuestos. Lo mismo los impuestos. Yo no puedo estar creando impuestos, como ocurre muchas veces, que la gente los acepta, pero que cuando revisas la legalidad, están mal creados. Se crean directamente, se crean de la noche a la mañana, sin procedimiento, un mínimo procedimiento legislativo previo, al menos a nivel ejecutivo, o a nivel de la alcaldía, o a nivel del presidente, no. Pero el fondo es que un impuesto yo no lo puedo crear, salvo que la ley me lo atribuya, créelo, o regúlelo, o cóbrelo. Pero de lo contrario, eso es materia legislativa. Y en general las restricciones de los derechos no pueden hacerse sin que haya una ley previa que habilite esas restricciones expresamente. Eso es muy importante. Ya esto de por sí era así desde hace mucho tiempo. Ya desde que existe el Estado de Derecho, todo esto se fue perfeccionando, pero en las últimas etapas del Estado de Derecho, eso que llamamos en el episodio 1 el tema de la posible conversión ya del Estado moderno de derecho en estado postmoderno, como dice Jacques Chevalier. Ya en esas últimas etapas, pero ya inclusive en la última parte, que todavía Chevalier la llama del estado moderno, ya se veía con claridad que una administración pública no es lo que era la administración pública, cuando inclusive se creó el Estado de Derecho en sus primeras etapas. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas, si bien a nosotros nos enseñaron, los que nos graduamos de abogados y estudiamos y profundizamos en derecho en el siglo XX, incluso principios del siglo XXI, las administraciones públicas no son esas figuras todopoderosas que nos enseñaron a nosotros, pero que ya cuando el funcionario es nombrado, piensa más que un ciudadano que tiene un poder que no debería ejercerlo de esa manera. Lamentablemente eso siempre ha sido así, pero ya la evolución ha dicho que las administraciones públicas no pueden ser, porque además se demostró que no sirven para eso, porque lo que hacen es llenar el ego del funcionario, pero no solucionan problemas. No está para crear pequeños caudillos o dictadores
digo pequeños entre comillas, porque a veces causan mucho daño, sobre todo si se trata a nivel nacional, porque son ministros, porque son presidentes, porque son alcaldes, gobernadores, etc. Los funcionarios están para servir, como dijimos en el episodio 2. Los funcionarios están para que la gente viva mejor. Cuando una persona opta a un cargo público, sea por concurso o por elección, si es designado finalmente o es electo, ese funcionario debe estar claro que está allí para servir, no para hacer uso del poder, para beneficio personal o para llenar su ego y que la gente tenga que acatar como borregos, como súbditos, que era el nombre que llevaban los ciudadanos en los estados absolutos, sino como deben ser tratados como ciudadanos. Ese debe ser el término que deberíamos usar todos para denominar nuestro carácter en un estado. Ciudadanos, ¿ok? De forma tal que entonces les decía que este concepto de administración pública, pese a esas seguridades que ya daba el Estado de Derecho por sí mismo en sus primeras etapas, obvio que las consideraciones de esta administración pública originalmente eran todavía muy todopoderosas, bajo conceptos muy arbitrarios inclusive, de un acatamiento a pie juntillas, sin participación, sin tomar en cuenta al ciudadano para saber, sino que el funcionario a lo mejor ayer era un vendedor de periódicos sin ser despectivo con nadie, simplemente por un ejemplo, o a lo mejor era odontólogo y lo nombran un día ministro, entonces él sabe de todo. Entonces ese funcionario, haciendo uso de las competencias, que es lo que originalmente básicamente se revisaba para que actuara un funcionario, entonces ese funcionario hace lo que le da la gana con esa competencia. Porque él sabe de todo, él no se asesora, todo el mundo se tiene que, inclusive sus propios funcionarios que lo rodean, no se atreven ni a darle observaciones, ni a decirle la verdad de las cosas, porque ese funcionario sabe de todo y yo decido lo que yo quiera si la legalidad me lo permite. Eso en el mejor de los casos, cuando la legalidad lo permite. Porque ya sabemos lo que ocurrió en otras etapas, cuando la legalidad no permitía a un alcalde actuar, lo hacía porque era alcalde y porque era electo. Esa consideración de funcionario de elección popular le daba a veces a los funcionarios esas actitudes ególatras y dictatoriales, pero bueno, eso obvio que ya debería estar superado desde hace mucho tiempo. Pero les decía que en las últimas etapas, esta idea del ejercicio del poder público por los funcionarios, sobre todo administrativos, ya no se circunscribe al principio de legalidad, sino que hemos dicho varios episodios que este funcionario debería actuar también pensando en el beneficio que debe generar esta decisión, si esta decisión de verdad beneficia a la gente, no que a lo mejor pudiera haber un perjuicio, que es inevitable, pudiera ser, pero que sea el menor perjuicio posible, que no generen otros daños colaterales. Que eso ha pasado mucho con la pandemia, tanto en estado de excepción como en estado ya de normalidad constitucional, aunque no de normalidad con el tema de la pandemia, porque sigue siendo un problema grave. Los funcionarios siguen pensando que la pandemia es la pandemia y la pandemia, el centro de todo es la pandemia, todo se tiene que circunscribir a la pandemia y lo demás no me importa. Resulta que un país no es solo la pandemia, no es solo la salud, el aspecto salud exclusivo de la pandemia. Ya el tema salud tiene otras aristas derivadas de estas decisiones de primera mano que se tomaron en los primeros meses, que también tienes que tomar en cuenta, como hicieron los señores mayores de 70 años en su recurso ante un tribunal contencioso administrativo colombiano, que se quejaron de que sí, muy bien, gracias por protegerme, pero eso me está generando unos problemas de salud adicionales, pero también de económicos, que no tiene una connotación exclusivamente de clase alta, sino que lo económico nos importa a todos, porque en aquellos países donde la economía depende, la mayoría de los casos, de economía informal, o que por ejemplo la mayoría de los empleados tienen contratos diarios, o no tienen contrato simplemente, sino que reciben pago diario, o que son contratos corticos, que si la empresa entra en crisis ya a los 3 meses no te renuevan el contrato y punto, ni siquiera que te echan, simplemente que se vence el contrato y no te lo renuevan. Eso pasa en Latinoamérica. Esa estabilidad laboral o de ingresos a la gente para vivir no la tiene la mayoría, no es una minoría, es la mayoría. Tú no puedes estar tomando decisiones a lo loco, sobre todo siendo administración pública. Y ya esas decisiones de fondo, como pasó la semana pasada en Bogotá, que a lo mejor se podrá decir, bueno, es que los gastrobares, como lo llaman ahora,
esos sitios de diversión que tienen comida, etcétera, etcétera, que existen en todos los países, pero que son actividades legales, para llevar el caso a extremos, como también pasó con los gimnasios en otro momento, que se consideraba que los gimnasios eran un antro prácticamente de mala salud o de perjuicio en materia de pandemia. Bueno, señores, resulta que esas son actividades legales, y así muchas que puedo nombrar. Muchas actividades que están permitidas por la ley, tienen sus permisos, y de eso vive mucha gente, no solamente los dueños, los empleados y los que reciben pago diario si prestan algún servicio en esos bares. Entonces, esas son las cosas que tiene que medir un funcionario administrativo, sobre todo ahora que no hay estado de excepción en muchos casos. Que si yo sigo actuando como lo pude hacer y se justificaba a principios de los meses del año pasado, en marzo, abril sobre todo, bueno, eso va a ser una hecatombe, señores. Pero les decía que en Latinoamérica la realidad es una, en Europa es otra, en Estados Unidos es otra. Esas son situaciones que tiene que medir el funcionario. Y eso no es malcriadez, eso no es malagradecimiento, eso no es rebeldía. Eso es actitudes comprensibles que hasta los dueños de los gastrobares tienen, porque ellos venían ejerciendo. Y también pasó con los restaurantes hasta hace poco, que fue cuando les permitieron trabajar en muchos países. Y en general con la hostelería, como le dicen en España. Ellos no están realizando actividades ilegales, ellos están realizando actividades que tienen el derecho a realizarlas. Yo cuando me dediqué en el episodio 2 sobre todo a hacer una hilación de lo que es el Estado no es una figura que le pertenece a los funcionarios. El Estado nos pertenece a los ciudadanos y nosotros tenemos derechos y libertades. Esos derechos y libertades, para que no choquen, están regulados y en algunos casos yo tengo que pedir permiso para que no perjudique a otro. Pero no es porque el Estado es dueño de la actividad y me la da como una concesión. No, las concesiones son otra cosa. No vamos a hablar ahorita de concesiones, pues es un tema ya solo él, que tiene un largo desarrollo. Pero en este caso, de actividades económicas normales en un país, que van desde gastrobares, restaurantes, hasta hospitales, hasta esas grandes actividades de interés público, bancos, etcétera, etcétera. Todas son actividades permitidas por la ley. Todas son derechos de la gente que las puede hacer. Y que la ley se las permita. Y que han demostrado su capacidad para hacerlas. Su competencia en el punto de vista profesional para hacerlas en muchos casos. De manera tal que eso en estado de no excepción, o sea, estado normal, de normalidad constitucional, no puede ser que todavía haya países, haya municipios, haya territorios en concreto en los estados, que los directores o máximas cabezas de sus poderes ejecutivos, sin haber estado de excepción, ni siquiera en estado de excepción, todavía no permitan hacer ciertas actividades y tienen que aceptarlo. Eso está pasando todavía. Y en la semana pasada hubo en algunos países, no solo latinoamericanos, sino también europeos, protestas por eso. Porque efectivamente, si yo tengo una actividad legal, ya pasaron muchos meses y yo tengo que comer, tengo que mantener a mi familia y de mí dependen muchos empleados, yo tengo derecho a ejercer mi actividad. Y esa no puede ser la manera de solucionar un problema, porque eso lo que está generando es más problemas. Por eso es que una administración pública tiene que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, si se decide de ya definitivo, una decisión definitiva para que una actividad no sea legal, porque se considere que es un centro de pandemia o de coronavirus, eso ya debe ser objeto de una decisión de un parlamento, que es el único que podría decir definitivamente si una actividad está fuera o no conviene a la sociedad, no por capricho, no por ejercicio de poder público, no por ideología, sino si una actividad no conviene a una sociedad, esa actividad a lo mejor un parlamento puede decir prohibida, como está prohibido el narcotráfico, como están prohibidas muchas actividades, o no tantas, pero parece mentira, no son tantas las prohibidas absolutamente. A lo mejor podrá haber una mayor permisología también, pero el punto, o nuevos requisitos legales para ejercer una actividad. Pero eso no puede quedar en manos absolutas de un alcalde, de un presidente, de un ministro, el que una actividad legal todavía no se puede realizar. Porque por otro lado, entonces tampoco compensan, tampoco ayudan. Porque en Europa eso ha pasado, pero hay ayudas. Y con todo eso se considera que es inconstitucional. En Latinoamérica, en la mayoría de los casos,
no hay ayuda, no asumen responsabilidad, pues se considera que ¿cómo va a haber responsabilidad si yo estoy haciendo todo por la pandemia? Sí, señora o señor, pero si usted está afectando los derechos de una manera ya insoportable, y no tiene que ser insoportable, simplemente está generando unos daños en actividades legales permitidas, inclusive por la misma alcaldía, por el mismo gobierno, usted tiene que asumir su responsabilidad. Y no es solo decirlo en una declaración pública, es asumirla de verdad, es pagar, es compensar, es ayudar. Ese debe ser el papel de una administración pública. El no fastidiar, el no perjudicar, el no desmejorar. Porque en esas decisiones, cualquiera que yo tome, pero en materia de pandemia pasa igual, hay muchos derechos humanos involucrados. Y usted no tiene capacidad, antes de decidir, de ver todo eso. Si no la tiene, mejor no decida. Pero además, si no hay estado de excepción, usted no puede hacer muchas cosas que se están haciendo todavía. Pero en Latinoamérica la realidad económica, social, incluso política, es distinta y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso que la administración pública en concreto tiene que tener mucho cuidado con esto, porque a lo mejor todavía no ha habido esas decisiones judiciales que debió haber habido. Que a mí me extraña que en algunos países ciertos tribunales, primero en estado de excepción, no actuaron de oficio como podían hacerlo, derivados del estado de excepción. Pero ahora, sin ser estado de excepción, se dan unas situaciones tan inconstitucionales e ilegales, pero que igual no ha habido decisiones judiciales como debería haberlas. Dicen porque los ciudadanos no han intentado los recursos. Yo tengo mis dudas. Porque ya la semana pasada hubo una protesta muy seria aquí en Bogotá, donde los dueños de discotecas, bares, que ahora llaman a todos esos gastrobares, ya están hasta aquí por ese tema. Y con toda razón, porque aunque se vea algo frívolo, a lo mejor era frívolo al principio y se entendía y muchos de esos dueños acataron las decisiones, como también se consideró frívolo los restaurantes, los gimnasios y cualquier actividad de ese tipo recreativa, entre comillas lo de recreativa, porque a veces no son actividades recreativas nada más. Pero ya hoy, en situación de normalidad constitucional, eso debería ser inaceptable. Pero extraña que los tribunales, que deberían ejercer ese control judicial, no lo hayan hecho. Es verdad lo de oficio, normalmente los tribunales no trabajan de oficio, pero es que inclusive en estado de excepción no hubo las decisiones derivadas del estado de excepción controladas de oficio por los tribunales, sobre todo la Corte Constitucional. Pero bueno, lo dejo hasta aquí, pero yo creo que ha quedado clara la idea de lo que es una administración pública y su papel frente al Estado, que ya lo habíamos tratado en episodios anteriores, pero también cuál debe ser la posición y la situación jurídica de los ciudadanos. Los ciudadanos no son súbditos, los ciudadanos no son borregos, los ciudadanos no son figuras de acatar lo mandado, no. Todo lo contrario, los ciudadanos son el centro de un Estado y las autoridades deben estar al servicio de estos. Buenas noches.